Ok, vamos a ver el tema de función constante. Una función constante es una expresión de la forma f de x igual a c, donde c es un número. Y lo que hay que ver en la función constante es que si nosotros metemos un número aquí, del lado izquierdo, del lado derecho siempre va a salir el mismo número. ¿Ok? Por ejemplo, si yo meto el número, bueno, si defino la función, por ejemplo, f de x igual a 2, así de esta manera, vamos a hacer variar a x y vamos a ver qué pasa del lado derecho. Por ejemplo, f de 1 es igual a 2 y tenemos el par 1,2. F de 0 es igual a 2 y tenemos el par 0,2. F de menos 2, por ejemplo, también es 2 y tendremos el par menos 2,2. Lo que quiero que vayan viendo es que se va repitiendo el mismo número 2 y que de hecho así como definimos la función como regla de correspondencia f de x igual a 2, este valor es el que se repite. ¿Ok? Acuérdense, tenemos abscisas, el primer número, y tenemos ordenadas, el segundo número. Y ya, por ejemplo, metamos otro número, ¿no? F de 3, por ejemplo, y este valor quedaría como 2, y tendríamos el par 3,2. Pongamos otro caso, ya. Por ejemplo, f de menos 4 viene siendo 2, y tendríamos el par menos 4,2. Ahora, estos pares de puntos hay que ubicarlos acá en el plano. Por ejemplo, 1, 2. Tengo 1 y suben 2. Aquí tengo este punto. Luego tengo el par 0, 2, que sería para x0 y para y2. Para x menos 2 y para y2, que sería aquí y sería este punto de acá. Para x3 y para y2, que sería este de aquí, para x3 y para y2, sería este de acá. Y luego tomaríamos para menos 4, en el caso de x, este punto de aquí, perdón, menos 3, menos 4, y tendríamos este punto. Ok, la pregunta es cómo queda la gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, todos los puntos, ¿sí?, están a una misma distancia del eje x. En este caso hay dos unidades, contamos 1, 2 cuadritos para cada uno de ellos, son 2 cuadritos hacia abajo. Entonces, si yo escojo un número aquí, por ejemplo, para x, su valor va a ser el mismo punto aquí. Si yo escojo, por ejemplo, este valor para x de menos 6, su valor va a ser aquí también 2. Entonces, cualquier número que yo tome en x me va a formar un punto que va a estar alineado igual que todos los demás. Entonces, como gráfica, mi respuesta va a ser que lo que yo voy a tener es precisamente una recta que va a ser paralela al eje x y que va a estar en este caso a una distancia de 2 unidades. Ahora, si yo les pido, por ejemplo, que me grafiquen la función menos 3.5, ¿qué voy a hacer para algo más fácil? Bueno, lo que voy a hacer en este caso es ubicar en el eje y el valor de menos 3.5. Ubicaría menos 3.5, que está más o menos aquí, menos 3.5, ¿ok? Y lo que voy a hacer es trazar con una regla un segmento paralelo al eje x, más o menos está ahí. Perdón, ahí es menos 4.5, sería aquí, menos 3.5, de esta forma, ¿vale? Entonces tenemos esto aquí. Y ya lo que haríamos es trazar precisamente la línea recta. Y esa sería la gráfica de menos 3.5. Ahora, si yo les diera, por ejemplo, g de x igual a, no sé, 11 medios, por ejemplo. Si yo les doy g de x igual a 11 medios, lo que harían aquí es dividir. Y en ese caso me va a quedar 5.5. Entonces ubico 5.5 en y, que quedaría más o menos como, a ver, aquí es 4, aquí es 5, quedaría por acá. Ubico ese punto y voy a trazar una recta
que sea paralela al eje X, que quedaría aproximadamente aquí más o menos. ¿Ok? Bueno, entonces trazamos la línea recta. ¿Ok? Entonces aquí esta es G de X igual a 11 medios. Esta de aquí es F de X igual a menos 3.5. Y esta de aquí es F de X igual a 2. ¿Ok? Entonces deben de notar siempre lo siguiente. La ordenada, esta de aquí, es la que indica la regla de correspondencia. Siempre que se repite, por ejemplo, la ordenada, tenemos la función aquí. Y aquí, por ejemplo, para esta función, la de 5.5 que está por acá, cualquier par que yo tome, como por ejemplo menos 3, aquí debe de ser 5.5. Si yo tomo otro par, por ejemplo en X menos 2, aquí sería 0.5. Si yo tomo 1, sería también 5.5. Todos estos pares pertenecen a esta gráfica. Y lo mismo pasaría con esta función. Si yo tomo, por ejemplo, el par, tomo para X menos 1, su ordenada sería menos 3.5. Si tomo 2 para X, también sería menos 3.5. Si tomo, por ejemplo, 4, sería menos 3.5. ¿Ok? Entonces, la ordenada es la que indica cómo está definida la regla de correspondencia. ¿Sale?